Dios les bendiga grandemente, les saludo en el amor del Señor, esperando que allí estén siendo bendecidos por el Señor. Y en este momento vamos a seguir con estas preciosas reflexiones que el Señor nos ha venido entregando de esta iglesia especial que el Señor está preparando. Hoy nos corresponde como título Un ejemplo de sacrificio. Y tenemos la lectura bíblica en 1 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 14 y 16. Y le doy lectura en el nombre del Señor. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación, las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres. Creemos ciertamente que los tiempos son difíciles, y hoy el Señor nos quiere hablar de un ejemplo de sacrificio. Cuando nosotros podemos definir la palabra ejemplo, la definimos como una persona o cosa digna de ser imitada por sus buenas cualidades. Eso es un ejemplo. Y cuando queremos definir lo que es sacrificio, lo podemos definir como la capacidad de superar las dificultades con algo de esfuerzo. También se emplea para nombrar a un gran esfuerzo que realiza una persona, ya sea para alcanzar un objetivo, ayudar a otro. Cuando queremos unir estas palabras y hablar de un gran ejemplo de sacrificio, nosotros tenemos que entender que se entiende que el sacrificio es un camino para llegar a una meta. ¿Cuántas cosas quizás debemos sacrificar para poder obtener algo? La vida está llena de sacrificios. Yo sé que usted ha tenido quizás en su vida grandes sacrificios para poder tener un logro. Y qué hermoso es cuando nosotros podemos ver el resultado de esos sacrificios. Hoy el Señor está hablándole a través de esta carta a una iglesia, una carta escrita con una esperanza. Tesalonicenses es una carta que habla de esperanza, porque también habla del momento en que el Señor aparezca por su iglesia. Y eso nos insta a confiar, a esperar en el Señor, a mirar de que a pesar de todas las circunstancias que podamos vivir, el Hijo de Dios tiene una esperanza que no avergüenza. Por eso que cada uno de nosotros debemos mirar nuestra vida. ¿Cuántas cosas quizás tenemos que dejar? Hubieron hombres de Dios que la palabra de Dios nos narra que fueron grandes hombres que entregaron sacrificios muy importantes. Tenemos el caso de Isaac por Abraham. Este ejemplo lo encontramos ahí en Génesis capítulo 2, del versículo 1 al 18. No le vamos a dar lectura por el tiempo. Pero esta historia nos enseña que el sacrificio requiere de fe y obediencia. No solamente quizás sacrificarse, sino que a través de ese sacrificio debe haber fe y debe haber obediencia. Y que Dios provee para aquellos que confían en Dios. Aquí en este sacrificio que realizó Abraham, que todos sabemos lo que él tuvo que realizar, Dios probó a este hombre, a este varón, y qué hermoso cuando llegó ahí al término de este quizás eventual sacrificio que tenía que realizar por su hijo, y él conocía que había un Dios que proveía, y Dios le proveyó. Qué hermoso es poder reconocer de que Dios provee. Tenemos también el sacrificio de Job. Esta historia nos enseña que el sacrificio implica resistencia y perseverancia ante las pruebas y tribulaciones. El sacrificio también depende de que seamos resistentes. Tenemos que resistir a la prueba. Todos pasamos dificultades, todos pasamos quizás adversidades, pero tenemos que ser perseverantes, tenemos que resistir. También vemos al apóstol Pablo. Todos conocemos al apóstol Pablo, ¿quién era? Era Saulo de Tarso, un hombre acomodado, un hombre con un puesto reconocido, pero él dejó todo aquello por servir al Señor. Qué hermoso es cuando hay hombres de Dios que nos muestran ejemplos de sacrificio. Y cuánto más hablar del sacrificio de Cristo allí en la cruz. Este fue el máximo sacrificio que alguien pudo entregar. Y cuando vemos este sacrificio, es un llamado para que vivamos sacrificialmente
y amemos a los demás como Cristo nos amó. Cada uno de nosotros está llamado para amar. Y cuando miramos el sacrificio de Cristo, que hasta el día de hoy lo tenemos que reconocer, y que somos lo que somos, es gracias a ese sacrificio que hizo Cristo en el madero de la cruz. Sin ese sacrificio no seríamos nada. Hoy somos lo que somos porque hubo alguien que se sacrificó. Un ejemplo de sacrificio. Un ejemplo que hoy día el hombre valora mucho. Cuando nosotros vamos cultivando la disciplina del sacrificio, debemos saberlo y entender que hay tres áreas que tenemos que tener. Hay un sacrificio personal. Para el cristiano, la elección siempre se reduce a si confiaremos en Dios o confiaremos en nosotros mismos. Es una decisión personal. Es un sacrificio relacional. ¿Con qué nos estamos relacionando? Tenemos que aprender a relacionarnos con personas que también nos van a instar a buscar más del Señor. Y también tiene que haber un sacrificio material. Esto implica la generosidad. Por eso es que cuando nosotros vemos a través de estas cartas y vemos todo lo que Dios nos ha venido entregando a través de estas reflexiones, cómo Dios está mostrando un modelo de iglesia. Pero este modelo de iglesia también tiene que tener un sacrificio. Usted y yo somos la iglesia de Jesucristo. Y también tenemos que aprender a que tenemos que sacrificar algo. Quizás sacrificamos tiempo. Sacrificamos quizás muchas veces horas, tiempo, disposición que quizás podríamos ocupar en otra cosa, pero qué importante es cuando nosotros amamos al Señor y nos disponemos a servir al Señor. Yo creo que ese es lo más importante. No importan los sacrificios que hagamos en esta tierra, porque lo que nos espera es algo importante. Por eso que en este momento Dios bendiga su vida, que Dios le come de ricas bendiciones y que el amor de Dios siempre le inste a vivir una vida plena en el Señor, no importando los sacrificios, que tiene que sacrificar quizás algo. Si el Señor le pide sacrificar algo, sacrifíquelo, porque sepa que a través de eso va a haber recompensa para usted y para su familia. Dios le bendiga grandemente y que el amor de Dios le rodee siempre y siempre. Amén.